apedrearlo, mas no pudieron hacerle nada porque él tenía su hora y tenía que cumplir por lo que él había venido a la tierra. Ahora, en Juan 12, 45, miren un pequeñísimo verso, pero dice mucho. Y el que me ve, ve al que me envió. El que ve a Jesús, ve al que me envió. ¿Qué quiere decir esa palabra, hermano? Si usted me ve a mí, usted está viendo a Juan Chávez, ¿verdad que sí? Y si tuviera un sobrenombre, pues estaría viendo el mismo, porque me está viendo. Jesús dice, el que me ve, ve al que me envió. Gloria a Dios. Así que vamos a ir viendo textos, hermanos, de lo que es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Vaya para Juan 14. Juan 14 y vea el verso 7. Vamos a leer otra vez algunos textos para tener más entendimiento de lo que hablamos. Dice el Señor así en el verso 7. Si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. ¿Qué dice? Si me conoces a mí, conoces al Padre. Y el que no conoce a Jesús, no conoce al Padre. Vuelvo al texto. Si me conocieres, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Desde ahora le conocen porque lo estaban conociendo a él. Y lo han visto porque lo vieron a él. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Al Padre jamás lo ha visto un ser humano. ¿Dice la Biblia eso o no? Sí. Dice que al Padre no ha habido hombre que lo vea y viva. Pero a Jesús sí lo vieron. Entonces él dice, si me han visto a mí, pues han visto al Padre. El verso 8. ¿Qué dijo Felipe? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué quiere decir Jesús con esa palabra? Si me has visto, pues ya viste al Padre. Usted como iglesia, ¿qué entiende? Que Él mismo es. Amén. Amén. Y lo está diciendo el mismo Jesús. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Ahora, Jesús está tratando de darles a entender quién es Él. Él les manifiesta que es lo mismo. Ahora, ¿por qué la confusión? Porque hay dos naturalezas en un solo ser. Porque hay dos diferentes formas de vivir o de hacer las cosas o de reaccionar, que es la naturaleza de la carne. ¿Cuál es la naturaleza de la carne? Vivir como ella quiere. Pero la naturaleza del Espíritu es la limpieza, la santidad, la pureza. Entonces es diferente, pero estas dos estaban en un cuerpo. Jesús fue por 100% hombre, pero 100% Dios. Entonces, esa era la confusión. La gente no sabía cuando hablaba Jesús hombre o cuando hablaba Jesús Dios. ¿Cómo saber quién está hablando? Si es como hombre o como Dios. Y era una confusión tremenda. No para él, para la mente débil, de poco conocimiento, no era fácil. Amén. Esa era la confusión más grande. En Juan 16 y verso 15, mire cuánto le he hablado de Juan. Juan se dedicó a enseñar de la naturaleza divina de nuestro Señor. Gloria a Dios. Juan 16, 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Qué le parece eso? Por eso dije que tomará de lo mío
y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Ahora, Juan 1:1. En el principio era el verbo. ¿Qué más? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aleluya. La palabra verbo, todos la sabemos, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra verbo? Palabra. En el principio de todo lo que hay era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era el mismo Dios. Y el verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Me vuelvo al verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 14, ¿cómo dice? ¿Lo tiene alguien ahí? Y aquel verbo fue hecho carne. La palabra que estaba en el principio, que era Dios, se convirtió en carne. ¿Cuándo? Cuando vino Jesús. Aleluya. Cuando Jesús llega al cuerpo de María, engendrado María, es cuando esa palabra, ese verbo del principio se convirtió en carne. O sea, el Dios de la antigüedad se convirtió en carne. ¿Amén? Eso es lo que está diciendo. Aquel verbo del principio, aquel verbo que era Dios, se convirtió en carne. Eso es la divinidad de Jesús. Un tema que muchas veces la gente no lo puede entender. Pero yo espero que todos aquí estemos entendiendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Romanos. Solo voy a hablar de la divinidad del Señor porque es muy extenso el tema y quiero que quede bien claro en cada corazón. Pero la siguiente vez vamos a hablar de más, hablar de Jesús. Vamos a hablar de lo que es cristología. Romanos 9:5. ¿Ya lo tenemos por ahí? Vamos a ver qué nos dice Romanos 9, verso 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Habla de quiénes son los patriarcas, o sea, desde los tiempos de los patriarcas. ¿Quiénes fueron los patriarcas? El patriarca Abraham, Isaac y Jacob, todos aquellos hombres de la antigüedad. Dice, y de los cuales, según la carne, no según el espíritu, según la carne, de esa carne vino Cristo. Era la promesa. Dios dio la promesa en Génesis cuando les dijo que de la simiente de la mujer nacería el que aplastaría a Satanás. Desde allí viene la promesa que del ser humano saldría el que aplastaría a Satanás. Bueno, la historia corre, si usted busca, se toma el tiempo, usted encuentra que de la mujer, desde aquellos tiempos, viene a nacer el Cristo según la carne, no según el Espíritu. Según el Espíritu, Él nunca nació, Él es por la eternidad. ¿Amén? Así que, ¿de quién son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Ese Cristo, dice, el cual es Dios. Esto quiero que quede bien claro, hermano, porque mucha gente no acepta que Jesús, el que nació, era el Dios del cielo. Y aquí lo está diciendo. Usted lo puede ver claramente que dice, el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mire cómo estamos hablando de textos de la divinidad de nuestro Maestro. Este estudio no lo pueden tener los que tienen una religión fuera de Cristo. Pueden hablar que su profeta hizo maravillas. Pueden decir que su profeta trastornó el mundo.
pero no pueden decir que se levantó de la tumba. Aleluya. Y no pueden decir con Gracias, base Señor. de que Él Aleluya. es Dios. Aleluya, amén. Gloria a su nombre, amén. Ahora, Colosenses 2:8. ¿Está aprendiendo Biblia? Los que ya las conocen están confirmando su fe, amén. Y los que no, hermano, gócese aprendiendo las maravillas de Dios. Imagínense qué confusión que de una mujer. De hecho, los fariseos llamaban a Jesús bastardo, porque nació sin tener esposo aquella mujer. Nosotros no somos bastardos, decían. En otras palabras, decían, tú sí, porque mi papá tiene. Lo que no sabían que el creador era el mismo que estaba ahí entre ellos. Dice este pasaje de Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este versículo lo utilizamos mucho para cuando hay religiones falsas enseñando cosas que van fuera de Dios. Pero en este caso lo quise tomar para que usted entienda el verso que sigue. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en Cristo Jesús, humano en la tierra, la carne, habitaba todo lo que es Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo. Es el verso 9. Porque en Él habita. ¿Sabe lo que es habitar? Vive, pero está dentro de. Porque en Él habita corporalmente. En ese cuerpo de carne habitaba toda la plenitud de la deidad. Todo lo que era Dios estaba en ese cuerpo. ¿No se gozan por eso? Amén. Amén. Aleluya. Todo lo que es Dios estaba en ese cuerpecito de carne aquí en la tierra. Gloria a Dios. Esas son maravillas de Dios, hermano. Gloria a Jesús. Ahora el verso 10. Y vosotros estáis completos en Él. Usted como cristiano está completo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermano, un día encontré a un hombre y decía que había algo más que Jesús. Que enseñaban algo más grande. Y pues, ¿qué cosa pueden enseñar? ¿Qué otra cosa pueden enseñar? Él es todo. Bendito su nombre, amén, hermanos. Aleluya. Bien, lo llevo para Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, o carta de Hebreos, como usted quiera llamarle. El capítulo 1 y el verso 1. Vamos a leer unos 3 textos allí, también para poder dar claridad a lo que estamos hablando. Porque es bueno que usted se lleve entendimiento de lo que está leyendo. ¿Amén, hermanos? Dice la Biblia en el verso 1 de Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿qué es Jesús? El resplandor de la gloria de Dios. ¿Y qué más? Y la imagen misma. O sea que el que vea a Cristo, ve a Dios. Punto. No hay otra forma de ver a Dios. No hay. Sino el que vea a Jesús, dice la imagen misma de su sustancia. ¿Amén? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él mismo nos rescató de los pecados. Amén. En la cruz del Calvario. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oye, hermano, lo que yo quería llevarlo es donde dice que es en la misma imagen de Dios. No hay otra.
Y esto es una bendición gloriosa, saber que Él es la única forma de conocer a Dios, la única forma del hombre acercarse a Dios. El hombre puede pensar que me acerco a través de buenas obras. Buenas obras son muy buenas, pero desconectadas de Jesús valen muy poco. Primero es Jesús, y por tener a Jesús, las buenas obras. Aleluya. Porque las buenas obras sin Jesús es como poner dijo Jesús, un parche en una ropa vieja, un parche nuevo. Nada, cierto, viejo el parche y pantalón nuevo. No sirve de nada. Muy bien, los llevo para otro pasaje, hermanos. 1 Timoteo 3:16. Hablando otra vez de qué? De la divinidad de Jesús. Dice este pasaje así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Ya entendió eso? Aleluya. Mire, indiscutiblemente es lo que está diciendo el texto. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es un misterio? Algo que no se puede descifrar, que no se puede entender, que no sabe con certeza el ser humano, que tiene profundidades que desconocemos. Pues eso es lo que está diciendo acá. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál? Dios fue manifestado. Otra vez diciendo la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál carne? Ese cuerpo que salió de María. Esa es la carne donde Dios se manifestó. Dios fue manifestado en carnes, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. La iglesia tiene que gozarse aprendiendo estos temas, hermanos, porque son base fundamental del cristianismo. Ahora, mire, ahora aquí viene otra cosa que la gente discute, que el mismo Padre da testimonio de Jesús o del Hijo. ¿Se acuerdan cuando Juan estaba bautizando personas y él, ¿quién miraba las señales que se le habían dado? Él le había dicho, dice, el que me envió a bautizar me dijo, sobre el que tú veas que desciende el Espíritu Santo de una manera corporal como paloma, Él es el Cristo. Este bautizaba a una persona y esperaba señales. Y a otro, y bautizaba a personas y viendo a ver dónde él miraba las señales que se le habían sido dadas. Llega el momento cuando él ve a Jesús venir, no alcanzó a ver al Espíritu Santo como paloma cuando este hombre ya estaba profetizando, hermano. La presencia del Espíritu Santo ya estaba de una manera muy fuerte en el hombre que bautizaba, o sea, en Juan el Bautista. Porque cuando vio a Jesús venir, el Espíritu Santo lo lanzó a profetizar. Y dijo, he ahí el Cordero de Dios, que quita y borra el pecado del mundo. Empezó él a sentir esa presencia de Dios. En ese momento, antes de que viera el Espíritu Santo, antes de todo, le estaba testificando el Espíritu Santo quién era Jesús. Y parte de esto es el testimonio del Espíritu Santo. Y aquí usted ve el Espíritu Santo que le da testimonio a Juan. Y cuando viene, por eso él se rehusó a bautizarle. Y él le dice, es necesario que yo sea bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Ahora, cuando él la bautiza, dice que él vio al Espíritu Santo bajar y reposar sobre Jesús de una manera corporal como paloma. Él vio lo que se le había dicho. Pero mientras él estaba viendo al Espíritu Santo descender sobre Jesús, oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mire, fíjese, vemos a Jesús en el agua, el Espíritu Santo viniendo sobre él y la voz del Padre
que retumbaba en el cielo diciendo, ese es mi Hijo amado. ¿Le quedó claro a Juan o no le quedó claro? Amén. Primero el Espíritu Santo le dice, he allí el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. El Espíritu Santo viene sobre de él y la voz en el cielo diciéndole que él era el Cristo. No creo que le quedó duda a Juan. 3 señales se le dieron al instante, hablando de la divinidad de Jesús, el Hijo de Dios. Eso es la divinidad. Amén, gloria a Jesús. Bien, Mateo 3:16 dice, Jesús después que fue bautizado subió del agua, luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía, lo que les mencionaba, como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en Mateo 17:1 dice así, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que nosotros que estamos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Otra vez habla de esa nube que habla de escuchar a Jesús. Es el Hijo amado de Dios, la divinidad de Jesús otra vez. Amén. Amén. Mire, tiene mucho que ver esta visión que ellos tuvieron. Están en el monte y ven a Elías y ven a Moisés. A ver, ¿dónde estaban Moisés y Elías? Ellos habían partido de esta tierra hacía miles de años, si se puede decir así. Moisés vivió mucho antes de Jesús. Elías también. Pero aquí se aparece uno hablando con Jesús y acá se aparece el otro. Hablando con Jesús y ellos lo vieron. Por eso Pedro dice, es bueno que estemos aquí. Si quieres hago una enramada, como esta que tenemos acá, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Ellos querían hacer enramadita a los 3, pero de repente esa nube los cubrió. Cuando la nube se levanta, estaba Jesús solo. Y oyeron la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él oír. Esto tiene mucho que ver. Antes, ¿a quién oía el pueblo? Antes de Jesús, ¿a quién escuchaba el pueblo? Los primeros 5 libros de aquí, ¿quién los hizo? Moisés. Moisés. ¿A quién escuchaban? Decían, nosotros escuchamos a Moisés. Y a los profetas. Nosotros tenemos la enseñanza de Moisés. Y el resto de los libros que había, ¿quién los hizo? Profetas. Los profetas. ¿Y quién era Elías? El representante de todos los profetas. Aleluya. Y ellos oían a Elías o a todos los profetas y oían a Moisés que les dio la ley. Pero ahora desaparecen los dos Gloria a Dios. y queda Jesús solo. Aleluya. Y la voz del cielo dice, A él oír. este es mi Hijo amado. Aquellos eran mi pueblo, Aleluya. mis siervos, pero este es mi Hijo amado. Gloria a Dios. A él hay que oír. Amén. No es aquel, no es aquel. Estos ya desaparecieron. Es a este que hay que escuchar. Gloria a Dios. Hermano, cuando yo veo gente que hace a un lado la enseñanza de Jesús para enseñar a Moisés, para enseñar a los profetas, y este pasaje, ¿dónde lo dejamos?
¿A quién vamos a oír? A Jesús. A Jesús. Mira, esta voz no es de testimonio de un hombre acá o por allá. Directamente del cielo viene la voz y dice: este es mi hijo amado. Aleluya. Este es divino. Este viene del cielo. A él quiero que escuchen. Amén. Entonces, cuando usted escucha a Jesús y obedece a Jesús, usted está bien. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo andamos de tiempo? Porque no quiero pasarme. No traigo para ver ahora aquí. Gloria a Jesús. La hermana Reina que me haga una seña cuando diga córtale, le cortamos, hermano. Gloria a Jesús. Voy para Juan 8:16. Dice la palabra de Dios: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Otra vez está diciendo Jesús: yo no soy una sola persona, dos en uno. Amén. Es mi testimonio y es del que me envió el Padre. Dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. Muy bien, 17. Y en vuestra ley, o sea aquí, mire, fíjese lo que dice Jesús. No dice en mi ley, dice en la ley que les puse a ustedes. Dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conociereis, también a mi Padre conocerías. Le está diciendo: ustedes no saben quién soy yo, por eso tampoco saben quién es mi Padre. Si conocieras a uno, conocerías al otro, que es lo mismo. Amén. Muy bien. Y dice en Juan, primera carta del apóstol Juan 5:9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. Aleluya. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bendito Dios. Imagínense, Santo. Dios mismo testifica de su Hijo. Y el que no le cree el testimonio de Dios de que Jesús es quien dice ser, está descalificado. No tiene vida eterna. Pero el que le cree, ese tiene vida eterna. ¿Cuánto le creemos? Amén. Todos le creemos. Amén, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Creemos al testimonio del Padre. Juan 1:14 voy a leer, aunque ya se los mencioné, para entender los demás textos. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Aquí da testimonio ¿quién? Juan. Juan. Y hablamos que Dios testifica. Ahora Juan da testimonio de él. Y clamó diciendo: este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué está diciendo? Él es eterno, yo soy de ayer. El profeta Juan. 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud. La plenitud de Dios en Jesús. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se acuerdan que les mencioné? A Dios nadie le ha visto.
Nunca, jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Jesús. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, dice Jesús, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo le da testimonio a usted de Jesús. Él le confirma esa fe en Jesús. Y los que ya han recibido el Espíritu Santo, ¿es cierto esto o no es cierto? Amén. El Espíritu Santo te da testimonio del mismo Cristo. Te afirma tu fe en Jesucristo. Me ha tocado hablar con personas a través de los años que dicen, hermano, yo no siento la confianza porque yo sé que no he recibido el Espíritu Santo. ¿Y por qué no sienten esa fe, esa confianza? De hecho, una vez un predicador predicó muy bonito y no oró por la gente. Y le dije, ¿por qué no oras por la gente si deberías haberlo hecho? Dice, le voy a decir la verdad, es como yo no he recibido el Espíritu Santo, no siento esa confianza, esa fe para hacerlo. Mire, ¿quién lo estaba deteniendo? Que él sabía que no tenía la llenura del Espíritu Santo. No tengo la llenura del Espíritu Santo, no me puedo enfrentar a un demonio. No puedo declarar libertad a un endemoniado porque me falta la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando tiene la llenura del Espíritu Santo, hermano, se pone buena la cosa. Reprendes los demonios porque sabes que está el Espíritu Santo. Tienes fe, tienes confianza, oras por las personas porque sabes que tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús y de su poder. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar terminando, hermanos, porque no sé el tiempo. Mateo 8:27. Dice así la Biblia. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Oiga, los discípulos mismos de Jesús decían, ¿quién es este hombre? Reprende a los vientos. ¿A quién le pueden hacer caso los vientos? Tan todopoderosa. Solo al Aleluya. Señor. Y luego dice más, cuando llegó a otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Oiga, hermano, la gente tenía miedo de pasar por ese camino porque había hombres feroces, totalmente endemoniados, o sea, poseídos por el diablo. Pero cuando Jesús llega a la isla, dice que salieron al encuentro de estos endemoniados, y el 29 dice, y clamando, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mire que estos conocían a Jesús desde la antigüedad. Ahora dan testimonio los mismos demonios de quién era Jesús. Santo. Oiga, el Espíritu Santo da testimonio, el Padre da testimonio, Juan da testimonio de la divinidad de Jesús, pero ahora los demonios mismos. Aleluya. Claro que el propósito no era honrar a Dios. No era solamente decir, nosotros sabemos quién eres. Santo. Tú Aleluya. eres el Santo de Dios. Amén. Nosotros sabemos quién eres tú. Tú eres el Hijo de Dios. Has venido acá para atormentarnos. Y varias veces les decían lo mismo. Y Jesús les decía, cállense. Y los callaban. Pero ellos, donde quiera que Jesús los reprendía, ellos salían con eso. Sabemos quién eres. Mire, y ya después cuando Pablo empezó en el ministerio, cuando aquellos 6 hombres, anda a recordar aquel pasaje, cuando aquellos 6 hombres empezaron a reprender demonios sin tener a Jesús o la presencia del Espíritu Santo. Y los demonios los corretearon y los desnudaron.
Pero la frase que los demonios dijeron allí, ¿cuál fue? ¿Sabemos quién es? Pablo. Porque ellos dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos que te vayas. Los demonios se rieron, hermano. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Y se le aventaron encima a los demonios a esa gente. Pero miren qué dijeron los demonios. Sabemos y conocemos a Jesús. O sea que los demonios conocen a nuestro Señor. Y ellos dicen, desde antes le conocían. No es que le conocieron allí. Has venido acá, como que antes tuvieron un encuentro en la antigüedad. Y ahora has venido acá para castigarnos, para hacernos daño. Y caían postrados al piso. Cada vez que Jesús tenía encuentro con ellos, ¿sabes lo que pasaba? Sin querer daban testimonio de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿No se goza por tener ese Cristo glorioso? Un texto termino. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Fíjese nomás, no quería que lo dijeran. Porque oiga, hay gente que no le cree a un siervo de Dios, pero a un demonio sí le cree. Que sería a veces al revés, ¿no? Pero hay gente cuando ve a un demoniado hablar, dice, como hay gente que, ojalá y usted no sea uno de ellos, que le cree a los brujos, pero no le cree al Señor. Ahora, para el que no tiene a Dios está bien, pero usted como cristiano, merece vara, hermano. Y vara del cielo. Porque ¿cómo le va a creer a un brujo y no le va a creer al Señor? Es el extremo, ¿no? De la condenación. Bien, hermanos, yo quiero terminar porque va a empezar la hermana Reina con otro tema y yo quiero que usted se ponga de pie y le dé un aplauso a ese Cristo divino.